Ya estamos listos. Amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos este jueves 23 de septiembre del 2021. Transmitimos desde la mitad del mundo. Quien les habla, Susana Naranjo, les da la más cordial bienvenida a su programa Salud y Vida, deseándoles un excelente inicio de día. Estamos con un sol esplendoroso en la ciudad de Quito, así que al parecer el tema del clima nos va a favorecer por lo menos la mañana. Bueno, tenemos un tema muy interesante del cual no mucho se habla en nuestros hogares y con nuestras familias y también con nuestras parejas. ¿Cuál es el tema de la próstata? Hoy vamos a hablar con el doctor Gabriel Salvador, especialista en urología del Hospital Docente de Calderón, sobre la prevención del cáncer de próstata, quien ya nos acompaña. Gabriel, muy buenos días y bienvenido. Hola, buenos días con todos. Es un gusto estar en su programa. El día de hoy vamos a tocar un tema importante en cuanto a la prevención de salud masculina. Es el tema que corresponde a patología prostática. La próstata es un órgano sexual masculino que se encuentra ubicado por debajo de la vejiga, ¿sí? No muchos saben, pero la función de la misma tiene que ver con la producción de líquido seminal. Más o menos produce alrededor de un 60-70% del semen, que da la contingencia y los aportes, los nutrientes necesarios para los espermatozoides en su camino a la fecundación. Esa es la función de la próstata, ¿sí? Es un órgano netamente masculino. Este órgano principalmente cumple un crecimiento que viene dándose con la edad, ¿sí? A partir de los 40 años, el crecimiento puede ser progresivo, independiente en cada tipo de hombre. Tiene mucho que ver con la influencia hormonal que está regida por la parte testicular en sí. ¿Okay? Bueno, eso es muy importante saberlo porque muchas personas pues desconocen qué es esto y a ver dónde está ubicado y cuál es realmente su función, ¿verdad? Entonces, sí, debemos decirle a la gente lo que tú señalabas, Gabriel. Esto depende, el tamaño de la próstata depende de cada individuo, ¿verdad? ¿Tiene Sí, algo que ver con la parte genética? sí, es un órgano que está regido a un componente multifactorial. Multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene componentes de influencia en cuanto a su crecimiento y al desarrollo probablemente de una patología a futuro, tanto genéticos, raciales, ambientales. Hay algunos estudios que dicen también que el tipo de alimentación podría influir en algún tipo de patología prostática, ¿sí? Antecedentes de enfermedades de transmisión sexual o antecedentes de instrumentación quirúrgica a través de la uretra por algún procedimiento. Es decir, tiene etiologías multifactoriales. Al decir esto, ¿por qué lo recalco? Porque también es importante tomar en cuenta que al tener múltiples bases de problemas etiológicos, también es difícil controlar la evolución de alguna patología prostática en sí. Perfecto, con esta introducción quiero comentarles que Gabriel Salvador, quien nos acompaña, él realizó sus estudios en medicina y cirugía en la Universidad Central del Ecuador, en donde también obtuvo su posgrado como cirujano urólogo. Ha trabajado como jefe de la cátedra de la Universidad Central del Ecuador, médico tratante de especialidad en el Hospital Metropolitano y se incorporó como especialista en urología del Hospital Docente de Calderón en julio del 2015 desde la apertura del hospital, además de ser ganador del concurso doble como docente de urología y para formar parte del Hospital de Calderón. Importante comentarles quién es nuestro especialista y el profesional que nos acompaña el día de hoy. Entrando ya en materia, Gabriel, por favor explícanos un poco cuándo se dan cuándo empieza a verse que hay una posibilidad de trastornos. Entenderíamos que en los niños, jóvenes y hombres de cierta edad, tal vez hasta los 40 años, no tienen ningún tipo de problema. Y si existen, ¿cuáles son? En cuanto a la patología prostática, al ser una glándula, está sujeta a cualquier tipo de trastorno, inclusive en edades tempranas. ¿Qué quiero decir esto? Hay componentes inflamatorios como la prostatitis, que incluso puede darse ya cuando el paciente empieza con su vida sexual activa, ¿sí? Independiente de la edad. Ha habido casos de pacientes con prostatitis, de pacientes de 18 años, de 20 años, pacientes jóvenes. Es un componente infeccioso inflamatorio de la próstata.
¿sí? Pero entrando en el tema de la evolución más común como tal, múltiples estudios dicen que a partir de los 40 años de edad ya empieza a haber un componente de agrandamiento prostático influenciado principalmente por la testosterona. Como yo les dije, que su base principal, su fuente principal es la parte testicular, ¿sí? A través del tiempo se va dando este agrandamiento progresivo, que tiene que ver mucho también con la respuesta genética de cada individuo, No siempre va directamente proporcional a la edad. ¿Qué quiere decir? Que a tal edad necesariamente debe tener un problema prostático. No, tiene que ver mucho también el componente genético, la habilidad de los receptores a esta hormona para desarrollar cierto tipo de patología. Pero a partir de los 40 años ya puede empezar el desarrollo patológico que se va a dar a futuro. Es por eso que todos los controles prostáticos se debería iniciar independientemente del paciente si tiene sintomatología o no a partir de los 45 años, ¿sí? Y un factor importante, si este paciente tiene antecedentes familiares directos, hermanos, tíos, padres, abuelos que hayan tenido cáncer de próstata, tienen que empezar sus controles a partir de los 40 años de edad. Ahí me surge una consulta. ¿Esto es independiente si el cáncer de próstata o cualquier tipo de este tipo de problemas los ha tenido, bien sea del lado de la madre o del padre? Sí, exactamente. Es por línea directa, tanto materna o paterna, pero tendría que empezar, si es que hay ese antecedente oncológico de cáncer de próstata familiar, a partir de los 40 años de edad los controles. Luego de esto, hay la posibilidad de que surjan células malignas y que puedan convertirse en cáncer. Como tú bien lo has señalado, a partir de los 45 años deben hacerse este tipo de controles. Antes de entrar a esa pregunta, ¿cómo se realizan los controles? Porque entenderíamos que hay la parte que es táctil y también nos indicaban que puede ser por sangre. Explícanos, por favor. A ver, para antes de entrar en este tema de los controles prostáticos, quiero darles una base de qué es lo que se busca en el control prostático como tal. Sí, las principales patologías prostáticas que uno hace screening en la consulta es la hiperplasia prostática benigna y el cáncer de próstata. Son dos patologías totalmente diferentes. Vale recalcar, el cáncer de próstata es asintomático. El cáncer de próstata no da síntomas. La mayoría de síntomas que comúnmente nosotros escuchamos, como el malestar, la dificultad al orinar, está dado por la hiperplasia prostática benigna, que es el agrandamiento progresivo de la glándula a través del tiempo, ¿sí? Entonces, los controles van dirigidos a estas dos patologías. En los controles, básicamente, ahora lo que se hace para un screening, tomando en cuenta el tema del cáncer de próstata, es hacer un examen en sangre que se llama antígeno prostático específico, conocido como el PSA, ¿sí? Este examen nos va a ayudar a discernir o nos va a enfocar en un camino hacia la sospecha de un probable cáncer. No es diagnóstico, nos lleva a la sospecha, ¿sí? Si los valores de tal examen se encuentran alterados. Y en el otro sentido, para ver la parte de la hiperplasia prostática, lo que se toma en cuenta es la valoración clínica en la consulta, es decir, el cuestionario, el interrogatorio con el paciente, la conversación de las probables molestias que tengan y un examen ecográfico, un eco de la zona prostática para ver cómo se está comportando esta glándula con respecto a la vejiga. ¿Sí? Perfecto. Y vale aclarar este punto también, que es algo controversial, por lo que muchos pacientes tienen miedo a acudir al control prostático de tacto rectal, que es el examen físico de la glándula prostática. ¿Por qué les digo controversial? Porque en los últimos congresos, en los últimos estudios, se ha llegado a algunas conclusiones, ¿no? El tacto rectal era muy difundido por la vieja escuela, muy difundido, y tiene todas sus justificaciones, porque obviamente hace décadas no se contaba con el examen del antígeno prostático, ¿sí? No se contaba. Pero ahora, como está bastante difundido y se lo conoce bastante bien, incluso hay algoritmos o protocolos de manejo muy bien dirigidos al comportamiento de este marcador oncológico, no es necesario hacer el tacto rectal si los exámenes se encuentran dentro de valores normales. No sería necesario. Perfecto, esas son buenas noticias porque realmente yo pienso que la mayoría de
de los hombres, ¿verdad? Que nos miran y nos escuchan a través de Salud y Vida, de decir, bueno, ese es el mayor susto que tengo. Y, Claro, eh, y hay muchos mitos también en el tema latinoamericano, ¿verdad? Sobre esto. sí. Ujú. Así Ok, es. Gabriel, entrando ya al tema, ¿cuáles son las personas o cuáles son los rangos de hombres entre los cuales se ha podido visualizar en base a los estudios que hay la posibilidad o una mayor posibilidad de cáncer de próstata? A ver, la prevalencia estadísticamente está dada en mayor porcentaje a partir de los 65 años, ¿sí? Porque como les digo, es una patología que sí, la fuente de generación principalmente es el influjo hormonal a través del tiempo. Entonces, entre más años reciba la próstata, la testosterona que viene de los testículos, más riesgo tiene de hacer cáncer de próstata. Es por eso que también incluso hay un estudio bastante curioso que sacaron hace una década, un poco más tal vez, que dice que es un estudio en necropsias. ¿Qué quiere decir? Se estudiaron glándulas prostáticas de pacientes de la tercera edad que murieron por otras causas que no sea de origen prostático. Y se llegó a la conclusión de que si todos los hombres viviéramos más de 100 años, un 90% llegaría a tener cáncer de próstata. ¿Sí? Llegaría a tener cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque por el tiempo, el exceso de tiempo de vida hizo que la glándula reciba influencia hormonal permanente. Y eso va a deteriorar y va a contribuir al aparecimiento de células oncogénicas, que son las células que llevan al cáncer como tal. Eso quiere decir que los hombres jamás dejan de producir esperma. A ver, el esperma como tal tiene otra fuente, ¿no? Eso vamos a hablar de netamente la parte testicular como tal, ¿sí? Ujú. Parte del esperma como tal, la parte de los espermatozoides. Ahora sí, con respecto a la parte de, no sé si la pregunta venía más respecto a la parte del líquido seminal como tal. Gracias. Sí, a ver, sí hay cierto deterioro en cuanto a la cantidad a través del tiempo, sí. Muchos pacientes de eso les llama la atención, que ya han entrado pasados los 60 años, notan y preguntan, eso es una pregunta un poco frecuente, de que se dan cuenta de que su cantidad de líquido seminal ha ido bajando progresivamente a través del tiempo. Y sí, es un factor normal porque también hay un envejecimiento en sí de la glándula, ya no tiene la misma capacidad de una glándula joven de producir en mayor cantidad un líquido seminal. Esa es también otra de las preocupaciones de los hombres, ¿verdad? Ujú. Porque sentirían que al no haber esta producción, como que sus relaciones o su desarrollo en el acto, pues puede disminuir. A ver, en cuanto a la parte de la función sexual como tal y su relación con la próstata, ¿sí? Y su relación con la próstata no tiene un fundamento en cuanto a la potencia sexual y la actividad como tal. Porque como les expliqué en un inicio, la próstata, la función prostática no tiene que ver con la función sexual en sí, más sino con la función reproductiva. ¿Sí? Es decir, la producción de la sustancia que necesitan los espermatozoides para poder llegar hacia la fecundación, es decir, todo el componente que también tiene líquido seminal. La otra parte, la parte de la función sexual, está regida a un componente hormonal básico, que es la testosterona como tal, que se produce en los testículos, ¿sí? Y que también tiene que ver con la vitalidad, es decir, con la edad. Siempre ya por deterioro como tal, a cierta edad también va a haber una disminución progresiva de la función sexual, hablando netamente de la parte fisiológica como la erección, pero no tiene relación con la parte prostática. Ahora, la preocupación que tienen algunos pacientes, como me dicen, es esa disminución del componente eyaculatorio como tal. Sí, no tiene relación con la parte sexual como en sí. Lo que yo les explico es que netamente la parte esta de la eyaculación, simplemente su función primaria es fecundación, ¿sí? Así es. No, si es que no se busca eso, pues debería también irles quitando esa preocupación de que la disminución del semen pues tiene que ver con alguna relación con la parte de su desempeño sexual. Sí, esos son el tipo de preguntas que nos están llegando. Entiendo que hay mucha, tal vez, curiosidad o confusión.
Ujú. Entonces, Sí, es sí, importante bastante que famoso. esto se aclare. Gabriel, sigamos, por favor. Coméntanos en el tema de, se ha comentado que existen por ejemplo, razas de personas que son más tendientes a tener cáncer de próstata. ¿Es esto cierto? Sí, esto es cierto, por eso también recordemos que a un inicio te dije que como factor etiológico del componente, no solo del componente de cáncer de próstata, sino del componente de agrandamiento como tal de hiperplasia, la raza negra afroamericana tiene más tendencia genética a un mayor comportamiento agresivo en cuanto al componente de patología prostática, sí es cierto. Ajá. Pero también hay estudios que, por ejemplo, asimismo dicen estudios que la raza asiática, ¿sí? La raza asiática tiene menos riesgo de cáncer de próstata. Se llegó a esa conclusión racial. Pero también llegamos en ese mismo estudio se dio lo siguiente, que toda esa población asiática que emigró con el paso de los años a Estados Unidos y cambió su régimen alimentario, se vio que estadísticamente empezó a equilibrar los parámetros estadísticos de aparición de cáncer con el resto de razas caucásicas y el resto de razas que estaban en el mismo continente. Entonces, con eso también se llegó a la conclusión que también tiene por ahí un componente ambiental y alimentario que también puede influir en esto, ¿no? Es que también hay que hablar de este tema que también se ha hablado ya hasta la saciedad, no solo del tema de cáncer de próstata, sino del tema oncológico como tal, de todos los cánceres, de todos los cánceres. Y en todos los cánceres se ha visto que, bueno, en ciertos tipos de cáncer, como por ejemplo el pulmonar, sí tiene su etiología directamente con el tabaquismo, pero en la mayoría de cánceres también toda la parte ambiental y nuestro modo de vida actual sí influye en el trastorno genético de la parte celular, ¿no? ¿Sí? Perfecto, Entonces, no es importante. ajá, siempre las recomendaciones van a ser en la parte prostática, pues cambiar su estilo de vida, ¿no? Tener un mejor estilo de vida saludable en cuanto a ejercicio físico, a ejercicio, alimentación, son las recomendaciones en sí para cualquier tipo de patología, no solo oncológica. Sí, eso me lleva a mi siguiente pregunta. Entonces, el tipo de alimentación que tiene una persona va a influir, como tú bien lo señalas, no solo en el cáncer de próstata, sino en cualquier tipo de cáncer. En Es cualquier decir, tipo de cáncer o cualquier tipo de patología, Susana. Sí, sí, sí. de Eso. patología. Sí. Gracias. Quiere decir que las personas, es verdad también que las personas obesas tienen, o los hombres obesos tienen mayor tendencia al cáncer de próstata. Sí, tienen mayor tendencia, pero eso está, como les repito, está a la mano del componente alimentario, ¿sí? Ujú. Alimentario y reforzado con la parte de sedentarismo, ¿no? Como tal. Y obviamente no solo eso, sino que el punto es que no se les puede atribuir directamente, sino que todas las patologías se correlacionan, porque un trastorno alimentario que lleve a la obesidad al paciente, sí, que lleve la obesidad al paciente, va a haber un componente de cambio celular a nivel de matriz genética y incluso se ve también influenciado, ¿por qué? Porque este tipo de pacientes terminan en un estado endocrinológico perjudicial, como es la diabetes. ¿Sí? La diabetes. Y es, Entonces, todo se va armando en una cadena de eventos, ¿sí? Que pueden desencadenar en un proceso oncológico que siempre va a haber un mayor riesgo que si se presentara en un paciente que lleva un estilo de vida saludable. es más común el cáncer de próstata en aquellos hombres que consumen carne que en aquellos que son vegetarianos. No se ha visto mucha relación, pero como les dije, lo que pasa es que, a ver, al cáncer de próstata no se le puede encontrar un factor directo como tal, atribuible, ¿sí? Ujú. Todos los estudios, la única conclusión que se tiene ahora, porque esta es una patología tan frecuente que se le ha estudiado hasta la saciedad, y el que sí está directamente relacionado es, como yo les dije, es la edad y la información a través del tiempo. Y la Perdón, perdón, genética que uno tenga a eso. Y el Gabriel, resto de factores que contribuyen. perdón, la segunda parte se nos cortó, se te fue el audio. ¿Lo puedes A repetir? ver, entonces les repetía que los únicos factores que están directamente relacionados con la etiología del cáncer de próstata es la evolución a través del tiempo, es decir, entre más edad, más riesgo tengo de tener, porque por la influencia hormonal y mi componente genético, la predisposición de mis células a ser alteradas por mi componente hormonal de testosterona. Este es el factor directo. Todo el resto de factores pueden contribuir a eso, pero no están relacionados directamente a que eso produjo el cáncer de próstata. Por eso también quisiera aclarar este tema de
siempre las campañas van con este título que dice prevención, prevención del cáncer de Así próstata. es. No me gusta utilizar prevención porque uno no puede prevenirlo. Yo eso lo quiero dejar claro, no puede prevenir. O sea, si me va a dar cáncer de próstata, me va a dar. Eso está tal vez descrito en mis genes y cosas así. ¿Sí? La palabra prevención está mal puesta como para las campañas de control. Debería ser control prostático. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es que la ciudadanía tenga una conciencia de una costumbre que la haga habitual hacerse sus controles prostáticos una vez al año. ¿Por qué? Porque eso a nosotros nos permite detectar a tiempo. Es diferente a prevenir. Detectar a tiempo un componente patológico, y en la parte prostática, cuando se detecta a tiempo, es totalmente curable. Es totalmente curable. No, qué importante saberlo. Ahora, una persona que se hace sus controles cada el tiempo que se le indica, pero sin embargo deben haber ciertos síntomas, como tú nos hablabas, si hay un goteo permanente de orina, siente molestias en la vejiga. ¿Cuáles son más o menos este tipo de síntomas que lo que tú nos has dicho, esto no tiene que ver con el cáncer directamente, sino con el agrandamiento de la próstata, para los cuales deben acudir al médico y no a su consulta regular anual? A ver, entonces, llegando a esta parte de la sintomatología, que es lo que le debería preocupar al paciente, también vale recalcar esto de aquí, que muchos de los pacientes, ellos justifican su falta de control porque dicen, no, yo no siento nada, yo estoy orinando perfecto, no tengo por qué ir al urólogo, no tengo por qué tener cáncer si yo orino perfecto. Como yo les vuelvo a aclarar, el cáncer de próstata es asintomático. La mayoría de cánceres son diagnosticados en pacientes que van a los controles y que no tienen ningún síntoma urinario, ¿sí? En cambio, los síntomas urinarios están dados por el agrandamiento progresivo de la próstata. Principalmente va a darse por trastornos que el paciente va a empezar a percatarse de esto. El paciente empieza a levantarse una noche a orinar, empieza a darse cuenta que su fuerza del chorro urinario empieza a disminuir. A veces tiene que empezar a pujar, a hacer esfuerzo para que salga la orina. Después de orinar se queda con ganas de seguir orinando, como que no tiene esa sensación de que no vació completamente, ¿sí? Empieza con un goteo postmiccional, es decir, al terminar empieza a quedar goteando, mancha el interior, o a veces también puede sentir que se empieza a percatar que tiene urgencia de ir al baño a orinar. Sí, no es como antes que puede retrasar, aguantarse, no, empieza con los estímulos ya muy inmediatos y tiene que ir con mayor frecuencia. Principalmente esos son los síntomas principales que podrían llevar a una alerta de que podría estar teniendo un problema, ojo, no de cáncer, un problema ya de agrandamiento prostático que habría que controlar, ¿sí? Y obvio, si es que en ese proceso de hiperplasia se llega a diagnosticar cáncer, esa es otra cosa. Correcto. ¿Cuándo lleva una persona ya a la cirugía? A ver, para las indicaciones quirúrgicas, como siempre llévense en la cabeza que siempre va a haber dos patologías diferentes, hiperplasia y cáncer. ¿Sí? Si vamos a hablar de la hiperplasia, es decir, de la patología más común en la parte, en el componente prostático, la cirugía tiene sus indicaciones muy claras y precisas. Básicamente es cuando el paciente ya tiene complicaciones como tal, complicaciones ya bastante serias, como hematuria, que es la salida de sangre al orinar. El paciente se queda sin poder orinar y hay que colocar una sonda para que pueda orinar. Por la gran cantidad de orina que deja dentro, ya que no puede evacuar, el paciente empieza a hacer infecciones de vías urinarias, puede hacer cálculos, que es decir, que son litos, piedras que se forman dentro de la vejiga por el sedimento urinario, y la peor complicación de todas, que es el hecho de que al dejar un componente urinario alto en la vejiga, ya que no pueden evacuar en su totalidad, esto hace que retorne esa orina y se dañe el componente renal superior, que le llevaría al paciente a una insuficiencia renal. Esas son las complicaciones ya crónicas de esta patología. Pero sin embargo, tampoco hay que esperar a que eso pase, porque los controles pueden detectar a tiempo y entrar el paciente a un régimen de observación o un régimen de tratamiento farmacológico que podría revertir el progreso a ese tipo de complicaciones como tal, ¿sí? Eso en cuanto hablando a la parte quirúrgica de la hiperplasia. Ahora, en cuanto a la parte quirúrgica del cáncer de próstata,
¿sí? En este tipo de patología hay hay un abanico de tratamientos para esto como tal. La cirugía está contemplada solo si el paciente se encuentra en una fase inicial de la parte del cáncer prostático. Solo ahí. ¿Por qué les digo esto? Porque la cirugía se considera curativa. ¿Qué quiere decir curativa? El paciente se operó por cáncer de próstata y se curó. Es decir, ya no tiene cáncer de próstata, ya no necesita tratamiento oncológico como radioterapia o quimioterapia, pero solo aplica cuando se lo detecta a tiempo y está en una primera fase. Si el paciente ya viene, como en muchos lamentables casos que suelen aparecer, que el paciente ya viene con progresiones de cáncer de próstata más avanzado o aún peor, con metástasis a distancia, el paciente ya no es candidato a esta cirugía se llama cirugía radical, ya no es candidato porque no se va a beneficiar de ella, porque el cáncer ya está avanzado. Y tendrá que someterse a diferentes tipos de tratamientos oncológicos, como bloqueos hormonales, radioterapia y lo que se decida que sería beneficio para el paciente para tratar de retrasar o estancar el proceso de progresión de ese cáncer. En cuanto a otro mito que también quisiera tomar esta oportunidad para aclarar a la comunidad, a la gente, es que Por favor. las cirugías por el tema prostático no causan trastornos en cuanto a su sexualidad, a su desempeño sexual, ni tampoco causan incontinencia, ¿sí? Aquí se ha confundido mucho. Como yo les dije, la mayoría de cirugías que se hace por la parte prostática es porque el paciente ya tiene la glándula grande, ya tiene la próstata grande, que es la hiperplasia. Este tipo de cirugías no causa alteración en cuanto a la erección ni en cuanto a la continencia, es decir, que el paciente se quede orinando permanentemente. En cambio, la cirugía que compromete, compromete a la glándula cuando se trata de cáncer prostático, que es un grupo menor, esa cirugía, porque es una cirugía totalmente diferente, esa cirugía sí lleva un efecto secundario de disfunción eréctil y permanente en muchos casos, ¿sí? Esa cirugía. El resto de cirugías que ustedes han escuchado comúnmente no lo hacen. Perfecto, no, qué importante aclarar estos temas porque muchas veces se confunde. De hecho, Ajá. normalmente se confunde. ¿Por qué? Porque la gente no habla precisamente de los temas que estamos hablando el día de hoy. Ya bien tú nos has señalado y corregido, no es prevención del cáncer de próstata, es control para evitar Sí, el cáncer de exactamente. próstata. Yo es importante también decirles que no existe ningún medicamento, ¿verdad? Para prevenir. Entonces, ese es otro de los mitos. La gente piensa que con algún tipo de medicamento o de, no sé, agüitas o Medicina cosas que les natural. envían naturales. Sí, Ajá, exactamente. Sí, como les expliqué en un principio, esto de al ser un componente multifactorial, no hay medicación farmacológica, ¿sí? Que ayude a prevenir la evolución de cualquier patología que ustedes puedan tener. Todo el tipo de medicación que se da es para tratamiento, no es para prevención. Y asimismo, ¿por qué les digo esto? Porque también hay múltiples estudios sobre esto. Asimismo, hay medicina natural, ¿sí? Hay medicina natural que se ha visto y está comprobado que sí tiene su efecto coadyuvante en el tratamiento farmacológico ya establecido. Sí tiene su efecto, ¿sí? Pero no es preventivo. No existe ni tratamiento natural ni farmacológico preventivo a un proceso patológico. No lo existe. perfecto. Y estamos al cierre del programa, Gabriel. Quisiéramos que nos dejes con un mensaje final para todas aquellas personas que nos miran y nos escuchan a través de Salud y Vida. Y no solo para aquellos hombres, para las mujeres también que debemos estar atentas con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos. Sí, a ver, esto es importante ya que se trata de una patología que es bastante difundida, tiene estadísticas internacionales muy elevadas, ¿sí? Y debería ser un tema de preocupación no solo en un ámbito introspectivo, sino familiar, como tú lo aclaras, Susana. Es decir, todos en nuestra casa tenemos familiares hombres ya de cierta edad, abuelitos, tíos, padres, hermanos, ¿sí? Esposos. Entonces, también deberíamos hacer conciencia e impulsar a que este tipo de personas se hagan el control prostático. Sí, obviamente, especialmente el tema del componente de nuestros abuelitos, de personas de la tercera edad, son muy reunentes a hacer este tipo de controles por los mitos que hay. ¿Sí? Así es.
Pero si es que ustedes se llevan este tipo de información, pueden ayudar a difundirla de mejor manera y también ayudar a gestionar, a ejercer un poco de presión para que esa persona acuda a un control prostático. Porque como les dije, esto es muy importante. Una vez detectado a tiempo, cualquier patología en la próstata es totalmente curable. Así sea el peor escenario, que es el cáncer, si es a tiempo, se lo cura totalmente. Ajá. No, muy buenos comentarios. Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias también por el espacio, Susana. Muy bien. Agradecemos al doctor Gabriel Salvador, especialista en urología del Hospital Docente de Calderón. Y también agradecemos al MSP Zona 9 por apoyarnos con estas importantes entrevistas de profesionales de primera línea para conocimiento de toda la ciudadanía. Amigos, queremos desearles un excelente jueves, un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Recuerda que esta y todas nuestras entrevistas las puedes encontrar en nuestra página web www.saludyvidaec.com. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Gracias a todos.